¿Quién es Leonardo da Vinci? Antes de empezar te invito a que te suscribas a mi canal. Leonardo da Vinci. ¿Qué fue Leonardo da Vinci? Un polímata florentino del Renacimiento italiano. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Murió acompañado de Francesco Menzi IV, a quien legó sus proyectos, diseños y pinturas. Tras pasar su infancia en su ciudad natal, Leonardo estudió con el pintor florentino Andrea de Verrocchio. Sus primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán al servicio del duque Ludovico Sforza. Trabajó a continuación en Roma, Bolonia y Venecia, y pasó sus últimos años en Francia. Pensamiento filosófico de Leonardo da Vinci. Contaba con un cuaderno de notas, en el que plasmaba todas sus ideas geniales, por más de 40 años. Allí no solo figuraban escritos, sino esquemas, maquetas, diseños, planos y dibujos que aparecían en la pantalla de su poderosa imaginación creadora. Pensaba en la humanidad y en el avance integral de la misma, tan así que diseñó una estrategia perfecta para erigir un canal de navegación que interconectara a Florencia con el mar. No sufría de modestia y presumía, con toda la razón, de que él era el mejor pintor y escultor del mundo, y que nadie podría igualarlo. Osaba retar a quienes dudaban de sus inventos, a demostrárselo donde fuese y cómo fuese. Al igual que los grandes sabios de la historia de la humanidad, Da Vinci encontraba en la naturaleza la fuente del poder y del conocimiento. Era tan increíble que no solo era el mejor de los artistas con el pincel, sino que además era multifacético, matemático, filósofo, médico, biólogo, esoterista, alquimista, mejor dicho, incursionó y fue maestro en todas las ramas de la verdadera ciencia y del saber. Aseveraba que el ser era más valioso e importante de lo que se cree, porque es el único que puede descubrir el universo y todos sus misterios. Era un revolucionario en todo el sentido de la palabra. Revolucionó el arte de la pintura y la escultura. Por ejemplo, con sus investigaciones sobre los efectos de la luz en los ojos de los seres humanos, pudo transformar el concepto que hasta ahora se tenía en las grafías de las formas animales o humanas en el arte. Pero por si fuera poco, era un músico formidable, aunque lastimosamente no quedó para la historia sus composiciones. Decía que la hermana de la música era la pintura, que además la describía como la sinfonía de la luz y de sus formas. Igualmente, afirmaba que la armonía del todo depende de la armonía de las partes. Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452, en el pueblo italiano de Vinci, a las afueras de Florencia. El 2 de mayo de 1519, hace 502 años, murió Leonardo da Vinci, un gran artista de la época renacentista que es recordado por sus grandes obras de arte. La Virgen de las Rosas y la Última Cena, y que además fue un ser humano muy enigmático. Pese a la fama que tiene Da Vinci, grandes aportes a la humanidad por los que es recordado. Cuando se habla de la muerte de ese gran artista, muchos desconocen sobre el tema, qué fue lo que lo motivó, dónde ocurrió, y ni hablar de dónde están sus restos mortales. La muerte de Leonardo da Vinci se dio a sus 67 años, después de que durante mucho tiempo sufriera de una enfermedad, la cual detuvo de alguna forma su avance como pintor. Su más grande obra. Los versos y nudos del rico bordado de vestido están pintados con cuidadoso detalle. Leonardo reitera en el cuadro este tipo de motivos. El paisaje abrupto sugiere las formas elementales de la naturaleza, con la que se potencia el sentido simbólico. Asimismo, el círculo de espirales rocosas y de pináculos situados a espaldas de Mona Lisa contribuye
contribuye a unir la realidad de la naturaleza con la humana. Las manos de la Mona Lisa constituyen un prodigioso modelado debido al sombreado. Su disposición relajada y, al mismo tiempo, el brazo apoyado en la silla paralelo al plano del cuadro, propicia el suave giro del torso y la cabeza. Da Vinci utiliza magistralmente el juego con la luz y la sombra para dar sensación de volumen. Paracaídas. Es una estructura piramidal de base cuadrada. Da Vinci detalla en uno de sus escritos que si un hombre se lanza al vacío sosteniéndose de una especie de tienda de campaña, hecha de lino con sus orificios tapados y con más de 6.30 metros de largo y profundidad, no sufriría ningún daño al descender. Planeador alado. Cientos de los escritos de Da Vinci son sobre la forma en que el ser humano pudiera volar. Sus diseños para una máquina voladora están inspirados en la anatomía de las aves y los murciélagos. En el caso del planeador, los dibujos de Da Vinci muestran un par de enormes alas conectadas a un marco de madera, en cuyo interior el piloto se ubicaría boca abajo y movería sus alas hacia arriba y hacia abajo mediante una manivela conectada a una serie de barras y poleas. El piloto era el motor del avión, ya que él mismo debía mover con sus brazos, piernas, pies y dedos el mecanismo de las alas a través de elaborados sistemas activados por medio de poleas y cables. Tornillo. Conocido como el primer prototipo de helicóptero, llevado a la práctica a través del estudio que afirmaba si en un cuerpo sólido hay un objeto atornillándose en su interior, este deberá elevarse hacia arriba. Aunque Da Vinci no fue el primero en diseñar un traje que permite a los humanos bajo el agua, su creación fue una de las más elaboradas. Construido casi totalmente de cuero, su traje consistía en una chaqueta, pantalones y una máscara con gafas de incrustaciones de cristal. Estaba conectado a una especie de manguera de aire fabricada con cañas y a una campana que flotaba en la superficie. Inclusive contenía un compartimiento exclusivo para que el buzo pudiera orinar mientras estaba en el traje. También tenía bolsillos para llevar los instrumentos necesarios. Carro blindado. Uno de los clientes más ricos era Ludovico Sforza, duque de Milán, quien a finales del siglo XV defendió al Estado italiano contra la invasión de un ejército francés. Da Vinci diseñó una serie de instrumentos de guerra, entre ellos un vehículo blindado que podía moverse en todas direcciones y disparar. La invención consiste en un carro impulsado a mano y cubierto de hojas de metal. Las aberturas en el metal permitirían a soldados italianos disparar sus armas sin ser alcanzados por el fuego enemigo. Sin embargo, este diseño solo se quedó entre los bocetos del genio. El hombre vitruviano. Es una de las imágenes humanas más reconocidas del mundo. Una visión del hombre como centro del universo al quedar inscrito en un círculo y un cuadrado. El cuadrado es la base de lo clásico. El módulo del cuadrado se emplea en toda la arquitectura clásica. El uso del ángulo de nonagésimo y la simetría son bases grecolatinas de la arquitectura. En él se realiza un estudio anatómico buscando la proporcionalidad del cuerpo humano, el canon clásico o ideal de belleza. Da Vinci modeló su forma humana perfecta basándose en las proporciones postuladas por Vitruvio, Marcus Vitruvius Pollo, un arquitecto romano del siglo I a quien Julio César encargó la construcción de máquinas de guerra. Otras además de crear máquinas extraordinarias y pintar cuadros tan enigmáticos como La Gran Elise y La Última Cena, Da Vinci fue pionero en el estudio de la anatomía. Fue el primero en dibujar partes del cuerpo en sección transversal y llevó a cabo estudios científicos
científico sin precedentes sobre los bebés en el vientre de la madre. Entre 1507 y 1513 diseccionó más de 30 cadáveres, llenó cientos de páginas de sus cuadernos con documentación y observaciones sobre órganos, vasos sanguíneos, huesos y músculos y los dibujó como nunca antes se habían representado. Mostraba preferencia por las artes representativas. Reconocemos el arte representativo o figurativo en aquel que sirve para representar fragmentos de la realidad. En este sentido, Da Vinci destacó en muchos campos por su fascinación por la naturaleza y su intento de ser fiel a la naturaleza, no desde la pasividad, sino precisamente luchando con ella. La pintura no es para Da Vinci un arte mecánico, sino liberal. Es un arte creativo a pesar de ser imitativo. Con su aportación al concepto de arte, el arte dejará de ser considerado como producción para ser elevado a la categoría de creación. Ofrece un sistema de valores complicado por su ambivalencia. Tenía por valor tanto la fidelidad a la naturaleza como la creación. Entendía por creatividad la ingeniosidad en el ser fiel. Axioma: el arte debe permanecer absolutamente fiel a la naturaleza. El artista no es un espejo, porque no solo refleja las cosas sino que también las conoce. La relación entre el saber y la belleza según Da Vinci. El arte, la pintura en especial, conoce y reproduce la realidad y es por tanto un saber, y se parece a la ciencia, lo cual no se puede decir de la poesía. La belleza no es el único objeto de la pintura, llegando a expresar que lo bello no siempre es bueno. Conceptos como lo bello y la belleza son poco frecuentes en el Tratado de Leonardo. Señala la contraposición entre belleza, que es la cualidad de las cosas, y el encanto y gracia, que serían el efecto por ellas ejercidos. Presta poca atención a las cuestiones estrictamente estéticas, mostrando más interés por los procesos que se desarrollan en la naturaleza. Le interesa sobre todo el mundo natural que percibimos, y mucho menos el cuento y porque nos complace. Su saber tanto como científico total como artista polifacético. Destacó en escultor, anatomista, arquitecto, botánico, ingeniero, inventor, músico, filósofo. El hombre que lo quería saber todo, nos plantea el desafío de ser capaces de resumir sus aportaciones más valiosas. Nosotros únicamente nos centraremos en el ámbito del arte y de la estética. Se asocia históricamente a Da Vinci con la pintura, siendo dos de sus obras más célebres, La Gioconda y La Última Cena. Aunque no podemos dejar de citar su magnífica contribución al bautismo de Jesús de Verrocchio en las figuras de los ángeles, la adoración de los magos, y San Juan Bautista, entre otros. Principios metodológicos de Da Vinci. Podemos señalar como los principios metodológicos de Da Vinci los siguientes. 1. La base de su programa son la experiencia y las matemáticas. Se trata de una experiencia vinculada a la práctica. La experiencia, para Da Vinci, constituye el cimiento del saber, aunque precisa de comprobaciones y controles matemáticos. Parece que se le debe a él la idea de que la experiencia es la madre de la ciencia. 2. Gran admirador del don de la vista, Da Vinci dirá que el ojo se engaña menos y nos informa del mundo más y con mayor fuerza que la razón. 3. No hay diferencia esencial entre arte y ciencia. Da Vinci sentencia que la es filosofía. Observaciones de carácter psicológico. Los objetos vistos a distancia sufren una deformación. Las ilusiones ópticas constituyen la realidad de nuestra percepción visual. Rotula con la visión geométrica del mundo anterior. Subraya la capacidad de los ojos y la mente de completar e interpretar formas abstractas y percibirlas como objetos conocidos. Su intento de determinar la relación del arte con la naturaleza. La relación entre el arte y el saber, considerando el arte como un saber. La concepción fenoménica del mundo visible, naturaleza, que reconoce la importancia de la observación. La escasa importancia prestada a los elementos decorativos, miniaturas y aspectos emocionales. Asumió como si de un precepto se tratara, evitar el exceso de ornamentos en las figuras y los objetos porque los ornamentos arruinan la forma.
En este sentido, la obra de Leonardo es el conjunto clásico. Concluimos con dos de sus ideas que nos dan razón de la búsqueda de la reflexión que anheló Leonardo da Vinci y quizás sea ese hilo hondo el motivo por el que dejó inacabadas muchas de sus obras. Solo mediante la observación podemos conocer la verdad. B. El buen pintor debe pintar dos cosas principales, a saber, el hombre y el concepto de su mente. Lo primero es fácil y lo segundo difícil, porque se ha de representar mediante gestos y movimientos de los miembros. Observaciones más originales de Da Vinci concernían a los colores, las luces y las sombras. Diré que el color nunca aparece puro, prácticamente nunca se percibe el color local de cada cosa, que es su color real. Lo que se percibe está condicionado por el color propio de las cosas circundantes, por el aire que la envuelve y por los ojos que contemplan. Muestra su preferencia por la técnica del esfumato. Esta es una técnica pictórica que se obtiene por aumentar varias capas de pintura muy finas, proporcionando a la composición unos contornos imprecisos, así como un aspecto de antigüedad y alejamiento. Se consigue así dar una impresión de profundidad. Va unida a una predilección por la luz dispersa y difuminada, así se consigue también dotar de mayor plasticidad al dibujo. Da Vinci hizo relación con Francisco I. Durante los últimos años del Florentino, este creó una entrañable amistad con el rey de Francia Francisco I, quien se convirtió en su protector y mecenas, gracias a la admiración que tenía por el artista, y es por ello que tradicionalmente se dice que murió en sus brazos, según el relato del historiador artístico Giorgio Vasari, que fue representada en el cuadro de Jan Ambuse Dominica 1818 La muerte de Leonardo. Después de estar en cama durante varios meses, Da Vinci decide hacer un testamento ante el notario real, dejando sus propiedades entre sus hermanastros, un tío y el personal de confianza con el cual estuvo durante mucho tiempo, para finalmente morir 9 días después. Vasari sostuvo en su relato que Da Vinci en su lecho de muerte se arrepintió de ser poco religioso y que recibió la comunión, algo que no todos creyeron, pese a que lo confirmó Francesco Messi, ya que él mencionó muy poco sobre este tema en sus escritos. Finalmente la muerte de Leonardo se da en los brazos de Francisco I, quien lo había hecho notorio para hacerle compañía en lo que sería su último trance, pero de esto también existieron dudas, debido a un escrito de fecha 3 de mayo que firmó el rey en Saint-Germain-en-Laye, que de ser cierto le habría tomado al menos 2 días llegar a caballo al castillo de Blois. Finalmente se comprobó que no había sido el rey el que lo firmó. La historia de la vida de Leonardo da Vinci sin duda alguna es muy interesante, así como la de su muerte, y por supuesto, lo que pasó con sus restos mortales, de los cuales no se sabe cuál fue su paradero final, debido a que este fue inhumado en Saint-Florentin, la cual fue saqueada durante la Revolución Francesa, y sus huesos no pudieron ser encontrados. Gracias. A que te suscribas a mi canal y me ayudes, gracias.